Bienvenidos al Nacional Libertario. Hoy día realmente es un día que se lo pueden marcar en el calendario porque va a ser el día en que el Nacional Libertario va a salir a defender al director del Instituto Nacional de Izquierdos Humanos, el señor Mico, que por haber dicho algo que es tan sencillo y evidente como plantear de que los derechos siempre conllevan obligaciones, está ahora siendo atacado por la izquierda radical de la peor manera posible. Bueno, y ¿qué tanto escándalo hay dentro de esto? Bueno, en todo caso, don Hugo Gutiérrez quedó muy enojado con el señor Mico, que parece haber puesto realmente el dedo en la llaga, porque dice Hugo Gutiérrez que en una frase Mico tira el tacho de la basura toda la doctrina de derechos humanos y la lucha por su defensa y promoción. Un sujeto que piensa así no puede ser director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, solo evidencia su servilismo al poder, es lo contrario que debe hacer alguien que defiende los derechos humanos. Y comparte entonces la foto del artículo en La Tercera, que provocó entonces tanto revuelo del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Carmen Hertz también, que es la especialista en derechos humanos del Partido Comunista. Eso es casi como la encargada de economía, tampoco sirven para nada. También salió a criticar de manera muy dura a Mico por esta declaración. ¿Y cuál es el escándalo en torno a todo esto? O sea, cualquier persona con sentido común diría, sí, todos los derechos llevan aparejadas obligaciones, ¿no? Los derechos no son absolutos, no existe ningún derecho absoluto. Bueno, resulta de que cuando tú eres de una izquierda radical que defiende el terrorismo, que defiende la criminalidad, evidentemente que tú dices que los derechos son absolutos, los derechos humanos son absolutos, dado que estos solamente se podrían ser violados de acuerdo con su doctrina por parte de la gente del gobierno. O sea, los revolucionarios, narcotraficantes, delincuentes, etcétera, no podrían violar los derechos humanos porque por definición, ¿no?, según ellos, es una doctrina que no se sigue en ninguna otra parte del mundo aparte de Chile y Argentina, creo, solamente el Estado podría violar los derechos humanos. Bueno, y en ese marco, esto significa entonces que tú amputas al Estado la posibilidad de reaccionar contra los que están ejerciendo la subversión, los que están ejerciendo la violencia política. Y volvamos atrás respecto de lo que es entonces este concepto. A ver, toda la legalidad, toda la sanción legal se basa en la violación, si lo vemos en el sentido más estricto, en la violación del derecho humano del individuo que ha cometido un delito. Al culpable nosotros le quitamos el derecho humano a la libertad, por ejemplo, a los culpables de delitos graves. En otras épocas, e incluso dentro de nuestro Código Penal, todavía existe la pena de muerte, por ejemplo, por traición a la patria en tiempos de guerra. O sea, estamos dispuestos a quitarle la vida a una persona. Cualquier persona tiene el derecho a ejercer la autodefensa, incluyendo la posibilidad de la muerte de un asaltante que entra a la casa de una persona o de un terrorista que está atacando a un campesino, etc. Eso lo considera la legislación civilizada, lo considera de que el derecho humano de aquel que está cometiendo un delito a no ser receptor de violencia, a no ser reprimido, a no ser privado de su libertad, desaparece al momento en que empieza a cometer el delito. Y eso es algo que a la izquierda no le gusta. La izquierda radical, sediciosa y golpista utiliza entonces a los derechos humanos como un escudo para impedir de que aquellos de su sector que son violentistas, más de 3.000 de sus orcos están en este momento presos, para impedir de que a ellos se les aplique la ley, para impedir de que a ellos se les aplique la fuerza, de que se les reprima, como lo que son, como los delincuentes, como los infames, como los terroristas, como los sediciosos que son. Entonces salen y dicen, oh, es que le están violando los derechos humanos. Salen y nos dicen,
pucha, es que pobrecitos los 3.000 saqueadores, etcétera, que están en la cárcel, soltémoslos al tiro. Porque ya estaban hablando de presos políticos, la señora Camila Vallejo. Respecto de gente, de saqueadores, de incendiarios, de violadores, Claro, y hasta cierto punto tiene razón, porque nosotros como sociedad nos hemos dado una política de reprimir al delincuente. Entonces todo preso termina siendo preso por razones de una decisión política, que se toma en el Congreso, que se toma civilizatoriamente hablando. Y eso no les gusta. Entonces atacan a Mico por decir lo evidente. Tú no puedes ir a una manifestación y tirarle piedras a carabineros y esperar de que no te pase nada. No puedes ir a una manifestación, saquear un negocio y esperar de que no te peguen. No puedes ir y incendiarle la casa a alguien y esperar de que no te suceda nada. Y decir, no, yo estoy quemando esto, pero yo tengo mi derecho humano, no me puedes hacer nada. Es lo más evidente del mundo, pero esa cosa tan evidente, en nuestra prensa, ninguna parte lo he visto, en ninguna parte apareció una explicación institucional de por qué los derechos y los deberes tienen que ir de la mano. De por qué el supuesto derecho absoluto humano no existe. No existe en tanto que es dependiente de la actitud y de la actividad de los individuos. No es algo muy difícil de comprender. No es algo muy difícil de explicar. Y sin embargo, no aparecen voces, tampoco desde la derecha, por lo cuanto menos no mucho, que salen a decir, pero se dijo lo evidente. De la iglesia nada, de la prensa menos, comentaristas muy poco. Dijo lo evidente. Mico dijo lo evidente. Yo soy un crítico muy profundo de Mico porque tiene su Instituto Nacional de Izquierdos Humanos lleno de miristas, lleno de terroristas, lleno de gente que es realmente mala leche, que son activistas de izquierda radical, no son gente ponderada en sus opiniones, en sus actividades, en su posición política. Soy muy crítico de Mico, pero esta declaración es de perogrullo. Es el más básico sentido común, el que ahí se le escapó a Mico, y el sentido común, que es el menos común de los sentidos dentro de la izquierda radical, es entonces en este momento el enemigo al cual hay que ponerle el pie encima y aplastarlo con una ofensiva mediática de corrección política. Y no hay que aceptarles eso. Y en este caso específico, porque creo que Mico tiene razón, salí a defender al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en este caso específico.